Estimados todos, tengan una excelente noche. Bienvenidos a participar al curso de cardiología en atención primaria, impacto sobre la práctica clínica. Antes de empezar, vamos a dar unas indicaciones para que usted permanezca conectado el día de hoy en el evento. Tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada usuario disponga para su conexión. Recomendamos conectarse a una red Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor pulse el botón rojo de reconectar que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Si se ha conectado desde una computadora, el chat del evento lo encontrará hacia el lado derecho. Si está conectado desde un dispositivo móvil o celular, lo ubicará en la parte inferior. En el mismo, usted podrá realizar sus comentarios o consultas al médico expositor. El día de hoy arrancamos con el tema número 1 y le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Gaibor, quien es el moderador del evento. El doctor Gaibor es médico graduado en la Universidad Internacional del Ecuador, es cardiólogo clínico en la Fundación Favaloro, es cardiólogo intervencionista y hemodinamista de la Universidad de Buenos Aires, es líder del servicio de angiografía del Hospital Eugenio Espejo, cardiólogo intervencionista del Hospital Metropolitano, es el tesorero actual de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha y es tutor de prácticas hospitalarias de la Universidad de las Américas. Doctor Gaibor, por favor, le invitamos a encender su cámara y micrófono. Muy buenas noches con todos. Es para mí un orgullo, a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y de la Universidad de las Américas, que nos está auspiciando el evento, el poder iniciar con esta reunión. Es el primer módulo acerca de atención primaria y vamos a hablar sobre el impacto sobre la práctica clínica. Tenemos hoy dos conferencistas de lujo. Nuestra primera conferencista es la doctora Sol Calero. La doctora Sol Calero es médica por la Universidad Central del Ecuador, realizó su posgrado de medicina interna en la Universidad Internacional del Ecuador, cardiología clínica en el Instituto Dante Passanese en Sao Paulo, Brasil, es subespecialista en coronariopatías por el Instituto Dante Passanese, realizó prácticas de investigación clínica en Harvard, cardióloga por el Hospital Metropolitano de Quito, se desempeña también como cardióloga en el Hospital Carlos Andrade Marín y es tutora de prácticas de la Universidad de las Américas. El tema que nos va a presentar la doctora es muy importante, desde el preámbulo de todo el cronograma que vamos a desarrollar durante todos estos temas, y es el manejo inicial del dolor torácico. Doctora, bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Gaibor. Primero, me gustaría en realidad felicitar a la sociedad por esta iniciativa del manejo de medicina primaria. Me parece un tema muy importante para la práctica de la medicina en general, ¿sí? Sin más preámbulo, voy a empezar con mi presentación. Ok. El tema de manejo inicial del dolor torácico en realidad es un tema bastante amplio, que tiene muchos detalles y que en realidad puede constituir la cosa más sencilla de diagnosticar, así como una pesadilla al momento de llegar a un diagnóstico. Voy a intentar un enfoque un poco más práctico de lo que debería hacerse o de lo que podemos hacer para evitar o disminuir la probabilidad de errores y de evitar la mortalidad del paciente. El dolor torácico, en realidad, en la actualidad, es el síntoma más común de consulta en la consulta privada, en la consulta pública, en la emergencia, en el consultorio, a todo nivel, ¿sí? Y en la actualidad,
si bien es cierto, es un síntoma muy común, muchas veces la severidad no es muy frecuente, sino más bien es muchas veces la excepción, dependiendo de la población de la que estemos tratando, ¿sí? Más o menos representa el 10% de las causas de visita a la emergencia. La edad promedio es entre 52 y 61 años. Sin embargo, es importante considerar que en la actualidad la sobrevida de los pacientes o la expectativa de vida de los pacientes, de las personas en términos generales, ha aumentado de forma notable, de tal manera que yo diría que hay pacientes inclusive más añosos que se presentan en la emergencia de un hospital con este síntoma de dolor torácico. Generalmente la mayoría son hombres, más o menos varía entre el 49 y el 57%, siendo un 43% las mujeres. Yo creo que esta estadística también varía mucho de la población de la que estemos tratando, ¿sí? El 83% de los pacientes en realidad son dados de alta con un diagnóstico de causa no cardíaca, es decir, que no amenaza la vida del paciente. Y de los pacientes que son admitidos por muchas dudas en la clínica, por alteraciones en las herramientas diagnósticas, el 25% tiene en realidad una angina o un dolor cardíaco no coronario. Dentro de este amplio espectro del dolor torácico, no podemos dejar de lado las emergencias vasculares, que más o menos representan un 2 a un 3% de los pacientes que acuden a la emergencia con este síntoma y que amenaza la vida del paciente. Y un 2% de los pacientes que reciben alta en realidad es una conducta errónea, porque realmente pueden tener un síndrome coronario agudo y esto aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes en los próximos 30 días. Valorar a un paciente en la emergencia, como les mencionaba yo, en una emergencia de un hospital, con un dolor torácico puede ser la cosa más sencilla, porque en realidad puede ser una causa no cardíaca, no coronaria, y de hecho sabemos que en el pecho, en el tórax, hay muchas estructuras que pueden producir dolor. Sin embargo, un médico que se enfrenta a un paciente con un dolor torácico tiene muchos retos. Y hay que estar consciente de ellos, pensar en ellos como para poder descartarlos o confirmarlos. Entonces, en primera instancia, el dolor, al tener un paciente con dolor torácico, siempre hay que pensar en las causas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Posteriormente, si es que se descarta esas causas, no hay ningún problema porque se puede llegar al diagnóstico por otras herramientas o inclusive el paciente puede ser valorado posteriormente. Pero en primera instancia, y quiero que esto sí se lleven como un mensaje muy importante, que uno tiene que pensar en las causas que ponen en riesgo la vida del paciente. Si hablamos de un paciente que tiene un dolor torácico con una alta probabilidad de una cardiopatía isquémica, el reto es poder evitar el retraso en el diagnóstico considerando que el músculo es tiempo, evitar los ingresos innecesarios que muchas veces significa un gasto a nivel público innecesario de insumos, de recursos de personas y del tiempo del paciente, y también evitar las altas no indicadas, ya que puede aumentar el riesgo de muerte del paciente, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es el dolor torácico? Porque en realidad el dolor torácico puede tener definiciones muy amplias. Nosotros sabemos que en las emergencias de los hospitales el paciente llega con dolor torácico, pero puede decir, me duele el pecho, me duele la espalda, me duele un poco el hombro, y muchas veces el paciente entiende todo esto como un dolor torácico. Entonces, la definición como tal es la percepción de dolor posterior a un trauma o sin ser traumático, o un disconfort torácico que ocurre dentro de las 24 horas previas al hecho de que acuda a la emergencia, localizado en la parte anterior del tórax, entre la base de la nariz y la zona umbilical, y posteriormente entre el occipital y la vértebra decimosegunda. Como vemos en la definición está percepción del dolor, entonces en realidad dolor torácico es un síntoma muy subjetivo para el paciente, inclusive muchas veces depende del nivel educacional del paciente como para poder definir lo que es un dolor torácico y el grado de molestia que tiene el paciente, ¿sí? En las emergencias sabemos que dependiendo del nivel de gravedad del paciente existe el triaje.
A nivel mundial existe una serie o varias escalas que pueden ayudarnos para el triaje del paciente, de tal manera que los pacientes que en realidad tengan una urgencia o que esté en riesgo la vida de los pacientes puedan sobrepasar de cierta manera o tener una prioridad ante el número de pacientes que en realidad acude a una emergencia de un hospital. Sabemos que no necesariamente en una emergencia del hospital van a acudir pacientes que todos estén en riesgo de la vida. Muchas veces son síntomas o son cuadros que inclusive podrían ser manejados en un hospital de menor complejidad o en una consulta externa y no necesariamente como una emergencia. El triaje es una forma de clasificar a los pacientes que en realidad fue definida y construida a base de los pacientes de la Segunda Guerra Mundial, dependiendo de la necesidad que ellos tenían de ser tratados por un médico. Aquí en el Ecuador, en realidad no sabría decir en todos los hospitales, pero al menos en el Hospital Andrade Marín se utiliza la escala de Manchester. Pero también hay otras escalas como la escala australiana. Y yo traigo a cotación esta escala porque llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, en la escala australiana, el dolor torácico está dentro de la categoría 2, es decir, un color naranja. Pero hay otras escalas en realidad, y en la de Manchester, si no estoy equivocada, el dolor torácico está como categoría 1. Sin embargo, todo esto tiene digamos que una explicación. Puede estar en la categoría 2 el dolor torácico, pero ¿qué es lo importante o lo interesante de que esté en la categoría 2? Se supone que la definición en la categoría 2 es que el tiempo de respuesta debería ser máximo 10 minutos. 10 minutos en los que el paciente debería ya tener el electrocardiograma, que no olvidemos es el parámetro de calidad dentro de una emergencia, el hecho de que el paciente llegue con dolor torácico y en 10 minutos debería estar realizado el electrocardiograma. Entonces, eso es una característica. Entonces, podría estar en la 1 o en la 2, en la australiana está en la 2, pero considerando estos 10 minutos en los que ya debería estar hecho un electrocardiograma para definir eso. Y en la escala de Manchester que utilizamos, como vemos, también está clasificado dependiendo de la prioridad del paciente. Sabemos o estamos conscientes que un hospital de tercer nivel debería haber solo hasta la prioridad 3. Sin embargo, por el sistema de salud del que tenemos, muchas veces hay pacientes que inclusive tienen una última prioridad y que podrían ser tratados de un hospital de menor complejidad. De todas maneras, en la escala de Manchester, aquí sí tenemos que el dolor torácico es de atención inmediata, como infarto agudo de miocardio, teniendo como una posibilidad, y el paciente debería ser tratado en la sala de críticos. ¿Y por qué en la sala de críticos un dolor torácico que sugiera ser un dolor isquémico? Porque no podemos olvidar que la mayoría de los pacientes que llegan a morir secundario a un infarto agudo de miocardio es secundario a una fibrilación ventricular. Entonces, el paciente que llega con un dolor torácico debe ser monitorizado dentro de los primeros 10 minutos, de tal manera que se pueda evitar o atender en el caso de que el paciente presente una de estas complicaciones. Y adicionalmente tenemos, hablando de triaje también, el índice de severidad en emergencia, que es usado en otros países, como en Estados Unidos, que ayuda a diferenciar los pacientes críticos del resto de la población. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, o sea, en primera instancia están pacientes que requieren intervenciones porque están en riesgo la vida del paciente. De no ser así, el paciente puede tener una situación de alto riesgo, confusión, letargia, desorientado o dolor severo. Teóricamente, aquí en esta segunda categoría caerían los pacientes de dolor torácico que tienen cierta prioridad, y para abajo vemos los que ya en realidad tienen una prioridad menos importante, y dependiendo de los signos vitales del paciente también subiría de categoría, digamos así, como para ser atendido en un tiempo mucho menor. Cuando hablamos de triaje en el dolor torácico, primero yo creo que es súper importante inclusive educar a los guardias de los hospitales, al personal auxiliar o al personal que está en la puerta de las emergencias o de los centros de salud, porque muchas veces el paciente llega con dolor torácico y ya nos ha pasado que llega con dolor torácico, pero el paciente o la persona que está en la puerta de la emergencia, al no tener un conocimiento muy claro de eso, le dice
que puede esperar, cuando en realidad sabemos que el dolor torácico tiene que tener una prioridad y debe ser atendido lo antes posible. Entonces, es muy importante poder socializar el hecho de que el dolor torácico es importante. Si después resulta que el dolor torácico no fue cardíaco, no amenaza la vida del paciente, todavía se puede dar de alta al paciente, pero no se puede dejar pasar estos pacientes que en realidad pueden tener alguna alteración importante. Entonces, cuando se habla del dolor torácico o de hacer una estratificación en los pacientes del dolor torácico, no podemos olvidar que en realidad es extremadamente importante la historia clínica como primera herramienta, el examen físico, a pesar de que en muchas de las patologías el examen físico no nos va a dar mayores detalles, y como tercera y cuarta opción, el hecho del electrocardiograma, que es la primera herramienta desde el punto de vista cardiovascular, y los biomarcadores, que en realidad en esto no voy a profundizar porque hay mis colegas darán charlas con más profundidad acerca del tema. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en lo que es la historia clínica y el examen físico, es decir, la clínica como tal de un paciente con dolor torácico, ¿sí? Muchos de las escuelas, de las sociedades han intentado hacer varios esquemas acerca de cómo valorar el dolor torácico de tal manera que exista una disminución en la tasa de errores y más bien un aumento en la tasa de aciertos de los pacientes. Uno de estos análisis es el análisis escalonado del dolor torácico según el teorema de Bayes, en el que se habla mucho acerca de la preprueba, es decir, la probabilidad de que el paciente en realidad tenga un dolor torácico que amenace la vida del paciente. Por lo tanto, es súper importante la caracterización clínica. Ya con las características clínicas, nosotros tenemos una probabilidad post-prueba, digamos así, en la que nos hace pensar que el paciente necesita un electrocardiograma, pero ¿cuál es la probabilidad en realidad de que el paciente tenga una alteración en el electrocardiograma? Y como les mencionaba posteriormente, marcadores bioquímicos y métodos por imagen que son importantes. Sin embargo, la base es la caracterización clínica y la probabilidad de que el paciente en realidad tenga un dolor torácico que signifique poner en riesgo la vida del paciente. Cuando el paciente llega a la emergencia y nos llaman a valorar por un dolor torácico, nosotros pensamos en mil cosas, desde la cosa más simple como un dolor neurítico, tal vez un golpe, hasta el hecho de que el paciente puede tener un taponamiento cardíaco, una neumonía, un neumotórax. En realidad, como ustedes ven, aquí hay una serie de causas que son algunas frecuentes, algunas no tan frecuentes, pero que pueden ser las responsables de un dolor torácico, ¿sí? Entonces, no están inclusive ni siquiera todas las causas de dolor torácico en esta diapositiva, pero yo creo que probablemente estas son las causas un poquito más comunes, las que siempre se nos vienen a la mente, y dentro de estas, obviamente, las que están poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces, como les dije al principio, la clave o la primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos cuando nos llaman a valorar un dolor torácico es, ¿está en riesgo la vida del paciente? Y básicamente hay 6 patologías que ponen en riesgo la vida del paciente y que nosotros tenemos que tener en consideración para que no se nos escape alguna de ellas, porque eso en realidad significaría aumentar la mortalidad, ¿sí? Entonces, dentro de estas causas tenemos en síndrome coronario agudo, están mencionadas sin ninguna frecuencia o importancia previa, pero está el síndrome coronario agudo. Sabemos que el infarto agudo de miocardio o cualquiera de sus equivalentes son patologías que ponen en riesgo la vida del paciente. Tenemos la tromboembolia pulmonar, que también está dentro de las causas. Los síndromes aórticos, generalmente la disección aórtica, que sabemos que la mortalidad es extremadamente alta, el neumotórax, la ruptura esofágica que causa una mediastinitis y el taponamiento cardíaco. Entonces, estas 6 causas yo creo que son fundamentales y tenerlas siempre en consideración al momento de valorar al paciente. Y básicamente son de ellas de las que vamos a hablar. Cuando hablamos del dolor torácico, no es simplemente el hecho de saber si le duele el tórax anterior, el tórax posterior, si es que es opresivo, si es que es punzante.
uno siempre tiene que tener, y como les mencionaba, la probabilidad pretest, que es lo que nosotros mencionamos antes. ¿Cuál es la probabilidad pretest o prevaloración física de que el paciente en realidad tenga una alteración que ponga en riesgo la vida del paciente? Entonces, hemos clasificado dependiendo de los factores de riesgo que el paciente tenga. No es lo mismo que llegue un paciente que tiene 20 años, que no tiene ningún antecedente cardiovascular, con un dolor torácico, a que llegue un paciente que tiene 70 años, que ha sido fumador, que tiene hipertensión y diabetes, con un dolor torácico probablemente de las mismas características, pero cuya probabilidad es mucho mayor en relación a un paciente que no tiene estos factores de riesgo. Entonces, obviamente los factores de riesgo que no son modificables, como el sexo, hombres y mujeres, ¿sí? Yo siempre menciono en las charlas que previamente se hacía mucho énfasis en que solo los hombres tenían síndromes coronarios agudos. Ahora sabemos que no es así, que un gran porcentaje de mujeres lo tienen. Entonces, el hecho de que la mujer llegue con un dolor torácico no significa que no voy a darle la importancia del caso, inclusive considerando o teniendo en cuenta que la paciente pueda tener antecedentes de depresión o de ansiedad, tiene un dolor torácico y tiene que ser tratado como tal, ¿sí? La edad del paciente bastante importante, ¿sí? Sabemos que personas de mayor edad tienen mucha más prevalencia de enfermedades cardíacas. Sin embargo, en la actualidad hemos visto y vemos en los hospitales y en las emergencias que cada vez hay pacientes más jóvenes que están presentando eventos isquémicos, por ejemplo, y aquí es importante el hecho de los hábitos. Pacientes usuarios de cocaína, usuarios de marihuana, que probablemente tienen ese riesgo diferencial en relación a un paciente de la misma edad que no tenga. Y la raza la he mencionado porque hay pacientes que son de raza negra, por ejemplo, en quienes todos sabemos que la hipertensión arterial es de mucho más difícil manejo y diagnóstico y que probablemente pueden presentar alteraciones en relación a los síndromes aórticos de una manera más frecuente. Antecedentes patológicos personales súper importantes. Es importante saber si el paciente es hipertenso, dislipidémico. En el caso de las mujeres, si tiene enfermedades autoinmunes, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, accidentes cerebrovasculares, son enfermedades que ya colocan al paciente en un riesgo cardiovascular alto y que aumenta la probabilidad de forma notable. Y factores de riesgo cardiovascular, que estaría más catalogado como los hábitos, la obesidad, el tabaco, la falta de ejercicio, la mala alimentación, el estrés, la ansiedad. Entonces, el paciente, todos sabemos que está con dolor torácico, pero necesitamos saber estos antecedentes que deben ser en realidad valorados dentro de los primeros 10 minutos hasta la realización del electrocardiograma para saber cuál es la probabilidad pretest que el paciente tiene de tener un dolor torácico que ponga en riesgo su vida, ¿sí? Entonces, al hablar de las 6 características, de las 6 patologías que mencionábamos acerca de que son las más graves, digamos así, en primera instancia hablemos de lo que es la isquemia miocárdica, es decir, el infarto agudo de miocardio. ¿Por qué la importancia de identificar el síndrome coronario agudo? De nuevo, la prioridad al valorar un dolor torácico en el que nosotros estemos pensando que puede ser un síndrome coronario agudo es la necesidad que tenemos de transferir a un paciente a un laboratorio de cateterismo en el caso de que en realidad sea un infarto agudo de miocardio con suprasegmento ST o sea sin supra del segmento ST que tenga ciertas características que le coloquen en un riesgo elevado y que también necesite un manejo intervencionista dentro de las primeras horas. Entonces, eso es lo importante. Ustedes van a ver después cuando se hable ya de infarto y de electrocardiograma como tal, que para diagnóstico de un infarto con supra del segmento ST no necesito la segunda herramienta que son las enzimas cardíacas. Necesito solo la clínica del paciente, la probabilidad pretest y el electrocardiograma. Entonces, ahí la importancia o la urgencia de poder diagnosticar el infarto, porque el músculo depende del tiempo en el que nosotros nos demoremos para valorar al paciente y para hacer un diagnóstico y una interpretación adecuada del electrocardiograma. Se habla mucho de
nosotros cuando valoramos en emergencia, uno dice, ¿y qué tiene el paciente? ¿Es un dolor típico? ¿Es un dolor atípico? Y es muy importante tener clara esta definición. Si bien es cierto, esta definición de algo típico o atípico tiene muchísimos años y en realidad fue basada en la presentación clínica típica que los hombres tenían cuando tenían un infarto. Entonces, probablemente para una mujer es muy poco aplicable. Se habla de que en la actualidad o en los próximos años, esta cuestión de dolor típico o atípico probablemente no se utilizará más. De todas maneras, al momento es vigente y es importante saber que cuando se habla de un dolor típico, se habla de que el dolor cumple 3 características principales: que el malestar sea retroesternal, de duración tipo características que vamos a ver, que sea causado por el ejercicio o el estrés emocional y que ceda con el reposo o con el uso de nitroglicerina. Cuando se habla de angina o de dolor atípico, que es disminuye la probabilidad de que el dolor en realidad sea y de isquemia, es porque cumple 2 de las características citadas. Y si el dolor en realidad cumple una o ninguna de las características, la probabilidad baja notablemente y el dolor torácico debería considerarse no cardíaco. Entonces, es súper importante tener esta definición de típico y atípico. Ahora, dentro de la definición de dolor torácico típico, no podemos olvidar las características que son mencionadas y que aprendimos como el Alicia del dolor. ¿Sí? Alicia de aparición, la primera. Generalmente el dolor isquémico es una aparición súbita, a pesar de que hay pacientes que vienen teniendo un dolor, es decir, una angina estable y que aumenta en un tiempo determinado, pero generalmente el dolor es súbito. La localización retroesternal, central, en el cuello, generalmente no sobrepasa la mandíbula, puede irradiarse a los miembros superiores y generalmente cuando el paciente nos muestra dónde le duele, lo muestra con la palma de la mano. Si el paciente muestra con 1 o 2 dedos, es menos probable que el dolor sea un dolor isquémico. La intensidad y la duración, cuando es en realidad un infarto, peor aún con supra del segmento ST, es decir, hay una obstrucción total de la arteria, el paciente siempre describe como el peor dolor que ha tenido en su vida. Y generalmente dura más de 10 minutos cuando estamos hablando de un infarto, ¿sí? Las características generalmente es opresivo, pesantez, ardor, ya cuando el dolor es punzante, un poco inespecífico, disminuye la probabilidad de que eso sea una isquemia. La irradiación, como les mencionaba, al cuello, a la mandíbula, a los miembros superiores, al epigastrio, es muy clásico y la descripción de un dolor torácico típico habla de que hay una irradiación al miembro superior izquierdo y se conoce por eso como el brazo del corazón. Sin embargo, si vamos a las tablas que se han hecho con la probabilidad, se ve que puede irradiarse al miembro superior derecho o de hecho irradiarse a los 2 brazos y aumenta la probabilidad de que eso sea isquémico. Y los acompañantes, generalmente síntomas vasovagales, diaforesis, náusea, pacientes que presentan un síncope y la sensación de muerte inminente o angustia. Y adicionalmente desencadenantes o atenuantes como el esfuerzo físico, después de comer, generalmente ser en el reposo con uso de nitratos. Ahora hay inclusive descripciones de que hay pacientes o que la probabilidad de que el dolor torácico que se presenta durante un frío más intenso puede ser isquémico en relación a que se presente durante el calor. Sin embargo, no es una cosa como regla general, ¿sí? Entonces, al hablar del dolor torácico que puede ser isquémico, yo les mencionaba acerca de el valor de los datos de las características del dolor al hablar del diagnóstico como tal de síndrome coronario. Entonces, existe más probabilidad de infarto cuando, miren, se irradia al hombro o al brazo derecho o a ambos brazos o ambos hombros, ¿sí? Asociado al esfuerzo, esto sí es una característica que no ha cambiado. Irradiado al brazo izquierdo, solo irradiado al brazo izquierdo, es menos probable que si se irradia a los 2 brazos. Tengan en cuenta. La asociación con diaforesis, náusea, importante, y menor probabilidad de que ese dolor sea por un infarto cuando se describe como pleurítico, es decir, que el paciente se queja de dolor con el cambio de posición, que a la respiración profunda el paciente refiere mayor dolor,
que es reproducible, a la palpación, que es de localización inframamaria. Entonces va disminuyendo la probabilidad de que en realidad eso sea un infarto, ¿sí? Y no hay como dejar de lado el hecho de que hay pacientes que no necesariamente se presentan con un dolor torácico, sino con otros síntomas que han sido considerados como equivalentes isquémicos y están más o menos al mismo nivel que el dolor torácico. Y dentro de estos equivalentes isquémicos se menciona la disnea, el dolor mandibular o de los dientes de la mandíbula y la diaforesis. Y el grupo básicamente que tiene mayor probabilidad de presentar estos son las mujeres, los ancianos y los diabéticos. Hay características que sugieren que el dolor no es isquémico, como el dolor punzante en el centro del abdomen, que el paciente puede localizar con la punta de un dedo, que se reproduce a la palpación, dolor que a veces el paciente refiere como constante y de horas de evolución y permanente, episodios que duran varios segundos, como una punzada que me duró 2, 3 segundos o que se ha irradiado a los miembros inferiores, la probabilidad de que eso sea isquémico es mucho más baja, ¿sí? Y el examen físico, al pensar o al sospechar de un síndrome coronario agudo, muchas veces sí, el paciente se muestra ansioso, diaforético, disneico, pero muchas veces el examen físico, yo diría que la mayor parte de veces el examen físico no revela una alteración importante. Cuando hablamos ya de auscultación pulmonar, en la que encontramos estertores o una auscultación cardíaca que encontramos de C3, generalmente son pacientes que presentan algún grado de disfunción del ventrículo izquierdo y ya son pacientes más graves, pero como les menciono, la gran mayoría de pacientes isquémicos, en realidad el examen físico es normal, excepto hubiera estas complicaciones. O pacientes que vienen en shock cardiogénico y se les escucha un soplo y tienen una complicación mecánica como la insuficiencia mitral o la comunicación interventricular, ¿sí? Y hay varias escalas de las que se ha hecho uso para que el médico general, el médico cardiólogo, el emergenciólogo o cualquier médico que esté atendiendo una emergencia se sienta un poco más cómodo y más seguro de poder darle el alta al paciente. Y uno de ellos en realidad es el Heart Score. Esta escala está bien padronizada, diría yo. Es una escala fácil, de fácil uso, que utiliza varias características que nosotros ya vamos recopilando conforme hacemos la historia clínica del paciente. Entonces tenemos la historia clínica, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo, la troponina, de tal manera que podemos sumar un número, ¿sí? Y si es que el Heart Score en realidad es menos de 3, la probabilidad de que el paciente tenga una mortalidad o complicaciones en las 6 semanas posteriores es extremadamente baja, lo que hace que en realidad nos sentamos con una mayor seguridad al dar alta al paciente. Pero si el paciente tiene una escala, un Heart Score de 7, el paciente tiene que ser ingresado para valorar al paciente con mayor seguridad y llegar a un diagnóstico de ese dolor torácico. Como segunda patología importante que compromete la vida del paciente tenemos los síndromes aórticos, básicamente la disección aórtica. La disección aórtica es probablemente muchas veces no se tenga la incidencia real, de todas maneras se habla que es de 5 a 3 en 1 millón. Y es muy importante los factores de riesgo del paciente. Hay patologías que nos pueden hacer pensar que ese dolor torácico probablemente es una disección aórtica, como es los síndromes de Marfan, el Ehlers-Danlos, la aorta bicúspide, el embarazo, y algo que me parece súper importante es la hipertensión arterial. No podemos olvidar que el 70% de los pacientes que tienen disección aórtica tienen hipertensión arterial. Generalmente esta población es mucho más joven, ¿sí? Y el inicio es un dolor mucho más brusco, lacerante. El paciente generalmente puede estar en reposo. Ellos describen como un dolor desgarrador que puede presentarse en la línea media anterior del tórax o en la espalda, dependiendo de la localización de la disección. Y quisiera hacer un énfasis súper importante en esta cuestión de la disección aórtica y por qué es importante la auscultación del paciente. No porque el paciente llegue con dolor torácico se debe dejar de auscultar al paciente.
Muchas veces ha sucedido, varias ocasiones ha sucedido que el paciente llega con un dolor torácico y que la primera idea que todo el mundo tiene es el paciente se está infartando y se hace la carga de la aspirina, del clopidogrel, del anticoagulante, de los antiagregantes y después el paciente se ausculta al paciente y resulta que tiene un soplo, que es una de las características de la disección aórtica cuando la disección compromete la válvula y el paciente tiene insuficiencia aórtica aguda y no es un dolor torácico isquémico o hasta puede ser isquémico dependiendo de si es que afecta a las coronarias, pero es un dolor torácico por una disección aórtica. Y ya sabemos que la disección aórtica tiene una alta mortalidad y si nosotros cometemos el error de no auscultar al paciente y de pensar que todo dolor torácico es un infarto y darle antiagregación y anticoagulación, estamos errando en el manejo del paciente, porque si el paciente tiene disección aórtica, lo menos adecuado o lo menos indicado es utilizar antiagregantes, anticoagulantes, porque la solución del paciente es una cirugía cardíaca. Y si el paciente ya por el diagnóstico tiene una alta mortalidad, imagínense lo que es entrar con una disección aórtica que ya ha tomado aspirina, clopidogrel, ha recibido heparina y varias otras cosas. Entonces, es súper importante auscultar al paciente. No todo dolor torácico es un infarto y depende mucho de la población, como les mencionaba. El examen físico muchas veces en la disección aórtica es mucho más florido, la presión arterial muchas veces está elevada, ausencia de pulsos o la asimetría de los pulsos de los miembros superiores o miembros inferiores, las alteraciones neurológicas dependiendo de hacia dónde se dirige la disección aórtica. En realidad los síntomas pueden ser muy variables dependiendo de las arterias afectadas. El soplo de la insuficiencia aórtica, que es común, y el síncope en el caso del paciente que tiene ya una afectación un poco más grave. En tercer lugar, tenemos la tromboembolia pulmonar, que también se habla que no hay una incidencia o una prevalencia muy clara, porque muchas veces la tromboembolia pulmonar puede pasar desapercibida o ser asintomática. De todas maneras, se habla que 1 en 1000 pacientes podría tener una tromboembolia pulmonar. Y al hablar o al pensar en tromboembolia pulmonar, tenemos que tener súper claro los factores de riesgo que el paciente puede tener para hacernos pensar en una tromboembolia pulmonar. Sabemos que existen algunas escalas, una de ellas la escala de Wells, que nos da una cierta idea de cuál es la probabilidad de que el paciente tenga. De todas maneras, en términos generales, hay factores débiles, como el reposo en cama por más de 3 días, la obesidad, el embarazo, la presencia de venas varicosas. Factores medios como artroscopía de rodilla, quimioterapia, líneas venosas centrales, insuficiencia cardíaca, el uso de terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos, malignidad, el embarazo. Y los fuertes, que ya son cirugías de alto porte o traumas mayores que pueden llevar a que la probabilidad sea más alta. Al hablar de la clínica de la tromboembolia pulmonar, en realidad es bastante amplia. Va desde que el paciente es asintomático a que el paciente puede llegar a presentar una muerte súbita. Generalmente el dolor torácico de una tromboembolia pulmonar es de inicio súbito que puede ir empeorando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, el síntoma más frecuente con un 73% de prevalencia es la disnea. El dolor es un poco más pleurítico, ¿sí? Con 40% de prevalencia. Y como les mencionaba, dolor pleurítico es hablar de un dolor que empeora en la inspiración, que es más localizado, que muchas veces puede cambiar con la posición del paciente. Tos y hemoptisis en un 34% y alteraciones en el examen físico secundarias que nos puedan hacer pensar, como alteraciones en los miembros inferiores, hinchazón de las piernas, y la taquicardia como tal en realidad solo está presente en el 24% de los pacientes. Y así encontramos signos de disfunción de ventrículo derecho que nos muestra una tromboembolia pulmonar mucho más severa o una afectación mucho más importante, probablemente vamos a encontrar signos y síntomas de falla cardíaca derecha, o sea, de disfunción de ventrículo derecho, como dilatación de las yugulares, como edema de miembros inferiores, como alteraciones claramente de ventrículo derecho. En tercer lugar tenemos el neumotórax,
cuando hablamos de neumotórax, probablemente digamos que no sería la causa más común o la primera causa que pensaríamos. De todas maneras, es importante tener que podemos siempre, por los antecedentes, tener varios tipos de neumotórax, ¿sí? Neumotórax de espontáneo primario, secundario, ya el iatrogénico y el traumático, que son mucho más evidentes, podría decirse. De todas maneras, un paciente que fuma, una mujer embarazada, en síndrome de Marfan o alteraciones del tejido conectivo, siempre debe pensarse en un neumotórax espontáneo primario. Neumotórax espontáneo secundario, la gama de enfermedades que puede llevar a eso es amplia. Generalmente enfermedades del sistema respiratorio como EPOC, fibrosis cística, carcinomas, inhalación de cocaína y marihuana, sarcoidosis. El iatrogénico, que es mucho más común en la colocación de catéteres venosos centrales, traqueostomía, al realizar biopsias pleurales o transbronquiales, y cuando se habla de una ventilación mecánica con presión positiva, que también puede llevar a esa alteración, y el neumotórax traumático, que obviamente tiene que tener el antecedente de un trauma penetrante, de una fractura costal o inclusive las personas que practican el buceo, ¿sí? Y en el neumotórax, la clínica es también, cuando valoramos un dolor torácico, en realidad todo nos parece igual, pero si nos ponemos a ver los detalles, probablemente vamos a percibir que es un poco diferente, ¿sí? El dolor torácico igual es pleurítico, no es un dolor como el isquémico, es severo, generalmente se irradia al hombro ipsilateral y la disnea es bastante importante. Es mucho más florida el examen físico al observar taquipnia, expansión asimétrica del tórax, un disconfort torácico. En el neumotórax, atención, que muchas veces es más grave, taquicardia, cianosis, distensión yugular, que lleva a una insuficiencia respiratoria y que obliga a un manejo un poco más rápido para salvar la vida del paciente. El taponamiento cardíaco, que no puede quedarse de lado, la incidencia en realidad es desconocida porque muchos pacientes que con taponamiento cardíaco no llegan a ser valorados porque presentan una muerte súbita. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en quienes siempre debe pensarse, como los pacientes con HIV, enfermedad renal crónica, malignidad, quienes ya tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca, de tuberculosis, enfermedades autoinmunes, a pesar de que en una enfermedad autoinmune el taponamiento cardíaco es un poco más crónico, y los traumas. Y el taponamiento cardíaco igual va a dar un dolor torácico, sin embargo, el paciente, dependiendo de la severidad y de si es que en realidad una cosa aguda, va a llegar chocado, hipotenso, con palpitaciones, con disnea, con alteraciones neurológicas, puede presentar inclusive una actividad eléctrica sin pulso, y no podemos olvidar que la clínica es rica al hablar de una tríada de Beck, que no olvidemos que la tríada de Beck es la distensión yugular, la hipotensión y los ruidos cardíacos hipofonéticos, ¿sí? Y finalmente, la ruptura esofágica, que yo creo que es de las cosas más raras, que lleva a una mediastinitis, que el dolor torácico es opresivo y muchas veces se puede comparar con el dolor del espasmo esofágico. No sé si es que alguno de ustedes ha experimentado un espasmo esofágico. En realidad da la sensación de muerte. Son síntomas que generalmente empeoran en decúbito y alivian al sentarse. Tienen una localización más hacia el epigastrio, irradiado al tórax anterior y a los hombros, y obviamente hay un antecedente de alguna enfermedad gastrointestinal. Y una vez descartada en realidad todas las causas que pueden poner en riesgo la vida del paciente, tenemos que pensar al sentarnos con calma y podemos ver las causas no cardíacas que no van a poner en riesgo la vida del paciente, pero que tienen que tener un diagnóstico y un manejo adecuado. Ahí hablamos de las musculoesqueléticas como las costocondritis, inclusive las alteraciones idiopáticas, los dolores idiopáticos, traumas por dolores, enfermedades como las crisis venoclusivas, enfermedades pulmonares como asma, bronquitis, neumonía, que lleva un dolor torácico,
probablemente un poco diferente de los que amenazan la vida. Gastrointestinales no podemos dejar de lado, dentro de los más comunes es el espasmo esofágico y la colecistitis, y dentro de los misceláneos que yo creería que son los menos frecuentes y a los cuales obviamente tienen su importancia, pero que más bien son por descarte, son los desórdenes de pánico, la hiperventilación, el herpes zóster, que podrían considerarse causas no cardíacas que no ponen en riesgo la vida del paciente. Y para terminar, en realidad, yo lo único que quisiera dejar como mensaje para que se lleven a la casa y que no se olviden nunca es que primero el dolor torácico puede ser la cosa más simple como puede ser la cosa más complicada. Entonces, el dolor torácico no es un síntoma que uno deba subestimar. Es preferible exagerar un poquito en el examen físico, en los detalles, a dejar pasar cosas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. En segundo lugar, no todo dolor torácico es infarto. Entonces, antes de dar una medicación, antes de hacer uso de los antiagregantes plaquetarios, de los anticoagulantes, por lo menos tener una probabilidad alta de que ese dolor torácico es isquémico, para no aumentar la mortalidad del paciente en caso de que sea una disección aórtica. Y en tercer lugar, que el dolor torácico siempre tiene que ser valorado en el contexto del paciente, y ahí, una vez que tengamos una idea clara o una probabilidad pretest, poder hacer uso de las herramientas que ya tenemos en la actualidad, además de la clínica, como el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sol Calero, por su excelente exposición. Estuvo muy clara. Seguro que nuestros asistentes la acompañaron muy bien. Recuerden que al final de las exposiciones vamos a dar paso para sus preguntas, así las vamos a poder ir resolviendo. Siéntanse libres para poder enviarnos sus preguntas a través del chat general. A continuación, nuestro siguiente conferencista es el doctor Stalin Castillo. Él es médico por la Universidad Nacional de Loja, especialista en medicina interna por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cardiología por el Hospital Universitario Dr. Luis Gómez López en el Centro Regional Ascardio, subespecialista en cardiología intervencionista por el mismo centro. Actualmente se desempeña como médico tratante del Hospital de la Policía y en el Centro Cardiovascular y Metabólico Cardiovasc. El doctor Stalin Castillo nos va a presentar la estrategia invasiva en síndromes coronarios agudos. Adelante, Stalin. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Juan Carlos. Mi felicitación a la doctora Calero, excelente exposición. Un honor para mí compartir palestra con ustedes. Gracias también a la UDLAC y a los laboratorios que han hecho posible el poder compartir estas presentaciones con todos los médicos. Y bueno, vamos a compartir mi presentación. Ok. Como Juan Carlos les ha indicado, voy a hacer una estratificación invasiva en los síndromes coronarios agudos. No tengo ningún tipo de conflicto de interés. Y a manera de historia, quiero empezar con esto. Fíjense que para 1912, el doctor Herrick fue el primero que indicó a la comunidad científica que los síndromes coronarios agudos, que la muerte por infarto, que el dolor torácico era causado por la obstrucción trombótica de una arteria coronaria. Pero no fue hasta 1926 que el doctor Benson, mediante un estudio anatomopatológico, pudo demostrar esta hipótesis planteada inicialmente. Y se puede decir que a partir de esta hipótesis planteada por el doctor Herrick en 1912, en relación a la oclusión trombótica, la historia del infarto, la historia de la enfermedad cardiovascular, ha sido una lucha constante contra la muerte. Claro, porque los pacientes que tenían dolor torácico, pacientes con enfermedad coronaria aguda, pues 2/3 de los mismos fallecían en su casa, nunca llegaban a un hospital o llegaban muy tardíamente. De los que llegaban tardíamente, igual 2/3 fallecían dentro de una unidad hospitalaria. Y en ese contexto podemos determinar que el tiempo es
determinante, es un factor determinante en la evolución, en el pronóstico de un paciente con síndrome coronario agudo. Esta historia comienza a cambiar a partir de la década de los 70 y fue en relación a la creación de las unidades coronarias y sobre todo por tener la capacidad de hacer desfibrilación eléctrica. Eso hizo que la mortalidad pues se reduzca en torno a un 18, un 20%. Después también de la década de los 80, el tener capacidad de terapia trombolítica y luego pues de la década de los 90, la reperfusión mecánica mediante angioplastía, implantes de stent, pues ha hecho que la mortalidad pues obviamente reduzca muchísimo más. Sin embargo, fíjense ustedes, cuando hablamos de pandemia debemos referirnos a esto, a la enfermedad cardiovascular. Hasta el 2016, los datos publicados por muerte por enfermedad cardiovascular llegaban a 17.5 millones de pacientes por año. Es decir, imagínense, la población del Ecuador muere cada año por enfermedad cardiovascular. A la cabeza, como ustedes pueden ver, la enfermedad coronaria, el stroke y otras enfermedades cardíacas. Por lo tanto, aquí está la verdadera pandemia, ¿no? Un poco la dinámica de lo que son la presentación de los síndromes coronarios agudos. Fíjense ustedes que más de casi el 80% de los infartos son provocados por síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, en los cuales están la angina inestable en un 28% y el infarto sin elevación del ST en un 50%. El 22% corresponde a pacientes con infartos con ST elevado. Y claro, la mortalidad, después de la publicación del GRACE, ha visto que, al menos en los primeros 6 meses, la mortalidad por infarto con ST elevado obviamente es muy, muy alta en relación a síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Y cuando nos referimos a un síndrome coronario agudo, tenemos que conceptualizarlo como una constelación de síntomas clínicos compatibles con isquemia miocárdica aguda. Y dentro de estos están el infarto con elevación del segmento ST, el infarto sin elevación del segmento ST, la angina inestable. La angina inestable es aquella angina en reposo, usualmente más de 20 minutos, angina de nueva aparición de clase 3 a clase 4, o cambios en el patrón de una angina previa de clase 1 o 2 para clase 3 o clase 4. En relación a la patogénesis de esto, fíjense ustedes, es bastante sencillo realmente. Esto empieza por una placa enferma, un vaso enfermo con una placa inestable, en la cual la ruptura de la placa genera adhesión plaquetaria. La adhesión plaquetaria activa o provoca activación de más plaquetas, y esta situación genera trombosis arterial que es parcialmente oclusiva, como ustedes pueden verlo. Y esta condición va a determinar una angina inestable. La microembolización de este material, pues, a la microcirculación, puede condicionar la elevación de marcadores de necrosis miocárdica, es decir, un infarto sin ST elevado, y luego una trombosis arterial en la cual es totalmente oclusiva en el vaso, pues un infarto con elevación del ST, así muy sencillo. Y fíjense, cuando hablamos de la estructura del trombo, dentro de los pacientes que hacen una angina inestable, un infarto sin ST elevado, el trombo parcialmente oclusivo está principalmente formado por plaquetas, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues, fíjense que aquí el tratamiento, pues, obviamente no son fibrinolíticos, a diferencia del infarto con ST elevado, en el cual el trombo oclusivo está formado, pues, por plaquetas, glóbulos rojos y principalmente por fibrina. Y obviamente, en ese sentido, pues, uno de los tratamientos son los fibrinolíticos, ¿no? Bueno, ambos, en mayor y en menor medida, de acuerdo a las comorbilidades, el riesgo, el territorio involucrado, pueden condicionar muerte súbita, ¿no? Ahora, como les dije, el tiempo es determinante, el tiempo es un factor determinante, y mientras más demoremos en realizar una estrategia de manejo farmacológico invasivo, pues esto implica obviamente un compromiso del miocardio, como ustedes pueden ver en la imagen. Y claro, eso es algo muy usualmente comunicado, que el tiempo es músculo, ¿no? El tiempo es miocardio. Mientras más demoremos, pues más tiempo, más compromiso del músculo cardíaco, más necrosis del mismo, y obviamente
esto va en desmejora en relación al tamaño del infarto y a la mortalidad del paciente que lo tiene. Pues fíjense, tenemos dos escenarios. Un paciente en el cual hace un infarto con elevación del ST, en el cual la estrategia será abrir la arteria. Claro, tenemos una arteria coronaria completamente ocluida y el objetivo principal aquí va a ser abrir la arteria, obviamente. Y luego, pues el otro escenario en los cuales tenemos los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, en el cual pues tenemos una obstrucción parcialmente oclusiva, pero fíjense, puede ser muy crítica como la que vemos acá. Y el objetivo aquí va a ser mantener la arteria abierta. Y hasta hace muy poco tiempo la indicación era así como manejo conservador. Y solo ciertos pacientes que cumplían algunas características, pues iban a una estrategia invasiva coronaria. Ahora, pues esta situación ha cambiado, pues como se los voy a demostrar. Los tiempos en los cuales pues hagamos la reperfusión, obviamente es tiempo dependiente. Fíjense ustedes, el tiempo en el cual hagamos una fibrinolisis, mientras más demoremos en realizarla, pues incrementamos exponencialmente la mortalidad, tanto para la terapia farmacológica como para una terapia mecánica, una angioplastía primaria, en el cual pues también el tiempo en el cual dilatemos una estrategia invasiva, pues va a condicionar mayor mortalidad. Claro, el tiempo en relación a la mortalidad intrahospitalaria, cuando ponemos estos tiempos menor a 90 minutos y esto así, se basan justamente en estas estadísticas. Mientras más dilatemos cruzar una arteria con una guía, el abrir la arteria con un balón, pues más incrementamos la mortalidad intrahospitalaria. Fíjense, se dice que por cada 30 minutos que nosotros dilatemos un procedimiento invasivo, pues la mortalidad se incrementa en un 7.5% por cada 30 minutos que dilatemos un tratamiento invasivo. Y claro, fíjense cómo son las cosas. Tenemos un paciente en el cual vamos a hacer una estrategia invasiva porque tenemos un paciente con dolor torácico, así como nos ha descrito muy bien la doctora Calero, en el cual la presentación del mismo es menor a 2 horas y no va a haber ningún tipo de demora en realizar una estrategia invasiva. ¿Por qué? Pues tenemos un laboratorio de intervencionismo coronario percutáneo con un equipo quirúrgico disponible como backup, tenemos un tiempo puerta, bueno, esto es un concepto ya no actualizado, en el cual pues debe ser menor a 90 minutos, pacientes con infarto de alto riesgo, que están en shock cardiogénico, que están en una clase pues, mayor a 3, o en los cuales hay contraindicación para hacer algún tipo de terapia fibrinolítica por aumento de riesgo de sangrado, o que tenga ya una presentación tardía, más de 3 horas de iniciados los síntomas, o en los cuales el diagnóstico de infarto es dudoso. En ese tipo de pacientes, la estrategia invasiva es generalmente preferida. ¿Sí? Y claro, para ello, pues, por un ejemplo, tenemos un paciente en el cual tiene un infarto con ST elevado de cara inferior, hacemos un cateterismo en el cual, pues, podemos observar la coronaria derecha completamente ocluida en su segmento proximal. Pasamos una guía a través de la arteria, no sé si la pueden observar, es como un alambre que atravesamos la arteria y en la parte proximal colocamos un dispositivo, un balón, con el cual hacemos un debulking, una trombectomía y debulking de la placa para tratar de permeabilizar la misma. Fíjense ustedes, luego de la misma, pues podemos observar en la parte proximal igual una arteria, pues con una lesión pues, bastante fea en el segmento proximal, bastante enferma, pues fíjense otra vez, una lesión pues, proximal tipo C, pues con mucho trombo todavía, y para ello luego colocamos un dispositivo que se llama STEN. Este STEN es, bueno, tiene varias aleaciones de materiales que se pueden utilizar, y este STEN se impacta en el sitio de la placa de la lesión oclusiva, fíjense ustedes, con lo cual podemos conseguir finalmente pues una revascularización completa del vaso, con un flujo TIMI-3 que se llama, es decir, que tenga un flujo completamente normal desde el inicio hasta al final, tanto en la parte epicárdica como a nivel del flujo intramiocárdico.
al final, fíjense ustedes, teníamos un paciente que tiene una lesión coronaria oclusiva, ¿sí? A tener una arteria completamente permeable. ¿Ven? Pues muy sencillo, facilito, con el cual hemos cambiado completamente el pronóstico del paciente si esta intervención se hace pues de manera aguda, ¿no? En una ventana de tiempo adecuada. Ahora, vamos a otra situación. Tenemos el mismo paciente en la cual el paciente pues, viene con un dolor torácico, con una presentación de un evento menor a 2 horas igual, pero va a haber demora en realizar una estrategia invasiva. ¿Por qué? Pues porque la estrategia invasiva no es una opción, hay un laboratorio de hemodinámica disponible, pues está ocupado, hay dificultades de acceso vascular, ahora cada vez eso es menos. Hay un transporte muy prolongado para llevar al paciente a una unidad de intervencionismo con un tiempo puerta-balón, pues obviamente prolongado, más de 90 minutos. En este contexto, la terapia fibrinolítica pues es generalmente preferida, ¿no? Pues tienen que tener muy claro también ustedes pues que hay contraindicaciones absolutas y relativas para realizar fibrinolisis, pues esto lo conocen ustedes mejor que yo, no lo vamos a mencionar, pero esto sí, fíjense ustedes que haciendo terapia fibrinolítica con un agente fibrino específico, me refiero, fíjense que se puede conseguir una permeabilidad del vaso, en solo el 60% de los pacientes. El tener un flujo TIMI-3, les recuerdo, era el flujo en el cual se conseguía que el vaso esté permeable desde la parte inicial hasta la última parte o la parte final distal del vaso, solamente en el 50% de los pacientes, que puede obviamente haber persistencia de lesión residual severa en más del 75%. Claro, fíjense que el trombolítico lisa específicamente la fibrina, la trombo, pero si hay una placa muy severa, pues obviamente va a quedar obstruyendo el vaso, ¿no? Puede haber recurrencia de isquemia, reoclusión del vaso, reinfarto, hemorragia mayor, hemorragia intraqueanal, fíjese todo esto. Y sobre todo tienen que tener algo muy importante: esta terapia no aporta ningún beneficio en pacientes que están en shock cardiogénico, ¿sí? Está contraindicado de hecho, y que hay muy pobres resultados con una alta mortalidad si esta se aplica a partir de la tercera hora de isquemia. ¿Qué podemos decir de la angioplastía primaria? Pues en general es independiente del tiempo, ¿no? Si bien tenemos escalas en las cuales pues 12 horas es como el tiempo en el cual podemos hacerlo, pues si el paciente viene luego de este tiempo, pero viene sintomático, pues obviamente hay que hacerle angioplastía, ¿no? Puedo decirle, pues no, ya pasó su tiempo. En este contexto es una terapia mucho más eficiente al pues, condicionar menores tasas de mortalidad, pues está demostrado, menores tasas de reinfarto, isquemia recurrente, y sobre todo porque pues, da mayor seguridad por condicionar menos complicaciones de tipo hemorrágico. Pero claro, hay limitaciones también en relación a tener una terapia mecánica de reperfusión, y por eso les decía, pues el tiempo es determinante en este contexto. Y si dilatamos un procedimiento, no sé, cualquier situación que haya ocurrido, pues puede condicionar a que exista pues una pobre recuperación de la función del ventrículo izquierdo o que no se recupere, ¿no? Luego del infarto. Y claro, este es un caso de un paciente masculino, 49 años de edad, tiene un dolor torácico que acude a una unidad hospitalaria dentro de las 2 primeras horas, menos de 2 primeras horas. Sin embargo, pues el manejo inicial pues, fue darle un AINE para el dolor, enviarlo a su casa, luego reingresó el paciente 2 horas después, o sea, 4 horas del evento, ya con mucho más dolor, igualito le hicieron un electro, tenía infarto con ese elevado de la cara anterior, igual no se hizo una estrategia de traslado a un sitio con capacidad de hacer hemodinámica, y bueno, se hizo una estrategia pues bastante tardía. Fíjense, este es el electro basal, este es el cateterismo basal. Fíjense ustedes, hay una oclusión completa en la arteria descendente anterior, en su segmento proximal. ¿Sí? Este es el catéter, vamos a verla de nuevo. Esta es la
circunfleja y esta es la descendente anterior, pues que no hay arteria. La ventriculografía, es un catéter metido dentro del ventrículo, demostró un área de compromiso de toda la cara anterior muy importante, pues completamente asinética. Y bueno, se procedió a hacer una angioplastía pues tardía, pues un tipo portabalón, como lo he dicho, pues muy prolongado. Y claro, aunque se consiguió una elevación coronaria epicárdica adecuada, pues el paciente disfuncionó su ventrículo, pues tuvo una evolución pues muy mala, falla cardíaca, y fíjense que luego que se reintervino nuevamente para evaluar cómo estaban las coronarias, a pesar de que se mantenían abierta la parte epicárdica, pues el flujo intramiocárdico era muy malo. Y luego, fíjense, esa es la ventriculografía inicial, si ustedes la recuerdan, pues tenía un área pues, de compromiso de la cara anterior hasta la punta y la cara inferior del ventrículo izquierdo, y luego también en la ventriculografía posterior que se realizó, fíjense también pues que es un ventrículo pues, muy dañado, un corazón dilatado, aneurismático en toda la cara anterior, y claro, un paciente que tuvo un pronóstico pues muy malo y obviamente un paciente muy joven que cayó en falla cardíaca y luego pues falleció. En ese contexto, pues, el tener una situación en la cual dilata un procedimiento puede tener un pronóstico, pues, muy malo. Sin embargo, no todo es malo. Fíjense que también hay estudios que han demostrado que a pesar de que yo tengo un tiempo tardío de revascularización, podría, no es para todos, pero sí muchos pacientes se han beneficiado de esto, podría yo todavía hacer un procedimiento invasivo y reducir el tamaño del infarto comparado con terapia médica óptima. Este es el estudio BRAVE, en el cual, fíjense, se estratificó pacientes con infartos de más de 12 horas de evolución, y en este paciente, por ejemplo, en particular, tenía también una obstrucción de la arteria descendente anterior. Fíjense la imagen nuclear como demuestra un territorio pues, isquémico muy importante. A este se le hizo la opción tardía, pues, y luego de abrir la arteria, como ustedes pueden ver acá, en la siguiente imagen, pues, fíjense cómo en este paciente, pues, se redujo el tamaño del infarto. Y en el estudio, pues, fíjense que se pudo evaluar este beneficio de una terapia, pues, tardía, inclusive hasta las 72 horas después de la revascularización. Actualmente, pues, las guías nos dicen, pues, que máximo 48 horas podríamos hacerlo, porque el estudio OAT demostró que en pacientes asintomáticos, en los cuales vienen con un infarto, con ST elevado, después de las 72 horas del evento, la comparación, pues, con estrategia invasiva versus terapia médica óptima no demuestra ninguna diferencia en reducción de puntos fuertes, ¿no? Como muerte, infarto, falla cardíaca. Por lo tanto, pues, en este tipo de pacientes, pues, hacer una angioplastia tardía después de este tiempo, pues, no es una opción y, de hecho, generó más complicaciones. Pues, no es difícil, pues, el estratificar y hacer un flowchart de manejo adecuado. Fíjese, tengo un paciente en el cual, pues, se presenta o tiene un dolor, como nos lo ha descrito la doctora Calero, típico, atípico, en el cual, pues, el primer contacto médico, como dice, debe ser en los primeros 10 minutos en general. Y si yo puedo, este paciente, en la vez que yo he diagnosticado ya con un electro, ahora la telemedicina es fundamental para ello, diagnosticar un infarto con ST elevado y tengo capacidad para hacer intervencionismo coronario percutáneo, o tengo un centro con capacidad para hacerlo, pues hay que hacer angioplastía primaria y hay que hacerla en este grupo en los próximos 60 minutos. Luego veo, si no tengo un centro pues, de acceso rápido para llevar una angioplastía primaria, pero puedo llegar a uno en menos de 2 horas, en menos de 120 minutos, pues sí, pues si la respuesta es sí, tengo que trasladarlo a ese centro y, claro, tengo que ver que el tiempo puerta-balón en él mismo, pues obviamente sea menor a 90 minutos. Si es que esto es así, pues lo trasladamos para allá.
Ahora, si el sitio al cual lo tengo que llevar, pues el tiempo de traslado va a ser más de 2 horas, más de 120 minutos, pues la estrategia va a ser fibrinolítica, como lo vimos anteriormente, y el tomar esa decisión debe ser también en los próximos 10 minutos también. Entonces, si es que pues, a este paciente que lo he hecho terapia trombolítica fue fallida, pues el paciente se mantuvo con dolor torácico, el ST no ha descendido, pues tenemos que trasladarlo lo más pronto posible también para hacer una angioplastía de rescate. Ahora, si el paciente tiene o cumple criterios de reperfusión, pues se quitó el dolor torácico, pues el ST descendió, este paciente igual tiene que trasladarse a hacer angioplastía primaria, hacer cateterismo coronario y angioplastía desde las 2 a las 24 horas siguientes a la trombolisis, ¿no? Y esto es una indicación que salió del estudio Transfer-AMI, en el cual se estratificó pacientes a una terapia estándar, en el cual únicamente se dejó con fibrinolisis, que fue exitosa, versus pacientes que a pesar de haber sido exitosa, pues fueron llevados a hacer una estrategia farmacoinvasiva y la reducción de mortalidad, puntos fuertes, ¿no? Como muerte, reinfarto, falla cardíaca, isquemia recurrente, shock, pues fue obviamente muy, muy importante. Eso hizo, pues, obviamente que sea una indicación con clase 1A en el cual el intervencionismo coronario percutáneo de rutina, o sea, en el contexto de un paciente en el cual se ha hecho fibrinolisis y esta ha sido exitosa, porque, pues, su dolor torácico se dio y disminuyó su segmento ST, pues debe hacerse en las próximas 24 horas, como hemos dicho. Y, claro, hay que hacer angioplastía de rescate, pues si la fibrosis no fue exitosa, tan pronto como sea posible, pues para los pacientes en los cuales pues mantienen disconfort torácico o mantienen un ST elevado. Comparando más allá del tiempo en relación a los síndromes coronarios agudos con ST elevado versus sin ST elevado, dijimos inicialmente que inclusive en el primer año la mortalidad en el contexto de los infartos con ST elevado en rojo, en la barra en rojo, muy alta, ¿no? Vimos que era mucho más en relación a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Pero si vamos a ver mortalidad más allá de este tiempo, fíjense que las cosas se invierten. Y como ustedes pueden ver, la barra en azul que corresponde a síndromes coronarios agudos sin ST elevado, pues se incrementa, ¿no? Este Kaplan-Meier para ver supervivencia, pues fíjense ustedes que los pacientes con infarto sin ST elevado tienen una peor supervivencia en relación a los otros, ¿no? Y claro, ¿por qué? O sea, porque de alguna manera, pues, los médicos hemos prolongado la vida, tenemos más población añosa y obviamente esta población añosa con mayor cantidad de comorbilidades. Es decir, tenemos una población muy heterogénea en términos de riesgo y obviamente de pronóstico. Y en este grupo es muy importante, en cambio, la estratificación también. Es decir, si tengo un paciente de bajo riesgo, en el cual el tratamiento podría ser conservador y el enfoque selectivo, invasivo, se hará solamente después de que yo pueda demostrar mediante una prueba, ¿sí?, isquemia miocárdica inducible. Si es que esto es así, pues obviamente va a estrategia invasiva. Y luego fíjese que no pongo moderado riesgo, tengo alto riesgo de una vez, en los cuales todos estos pacientes deberían remitirse rápidamente para hacer angiografía y revascularización, porque estos pacientes tienen muy alto riesgo de muerte y de eventos cardiovasculares. Es decir, la estratificación del riesgo es fundamental para la selección de una estrategia de manejo óptima. Y bueno, hay escalas pues, para hacerlo, pues ahora en los celulares pues todas las tenemos. Grace, fundamental para ello, mejor que Tini, y los cuales podemos obviamente hacer un protocolo de manejo. Fíjense que lo primero es obviamente la evaluación clínica, y los cuales primero tengo que ver, es un infarto con el electro, es un infarto con ST elevado, ya saben, reperfusión mecánica de preferencia, y si no, fibrinolisis. Luego, o no es un síndrome coronario agudo, pues no tiene enfermedad coronaria, o tengo probablemente un síndrome coronario agudo posible, ¿no? En esto va a la validación.
Para ello, pues, vamos a ver si es que responde a tratamiento anginoso, vemos cómo están los marcadores de necrosis miocárdica, cómo está el electrocardiograma, si tenemos radio un ecocardiograma, evaluar estructuras de sinesia agudos, calcular su score de Grace, como indicamos, ver qué criterios de riesgo tiene, y si tenemos obviamente capacidad de hacer algo un poco más con mayor acurancia, tomografía, resonancia, bueno, cintilografía, pues obviamente en el paciente obviamente de bajo riesgo, pues una condición válida para hacerlo. Y fíjense que en ninguno de estos pacientes en los cuales yo coloco alto riesgo, van a tratamiento conservador, van todos a hacer cateterismo coronario, fíjense. Lo único que modifica acá es el tiempo en lo que yo voy a hacer este procedimiento. Y puede ser, pues mírense, fíjense ustedes, urgente en las próximas 2 horas, o sea, 120 minutos, y hablamos de síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, ¿no? Puedo hacerla, pues, muy tempranamente, en las próximas 24 horas, o en las próximas 72 horas, o de manera, pues, electiva, no electiva, pues, después de que haya demostrado isquemia con algún test. ¿Cuál iría urgente? Pues urgente van todos los pacientes que tienen angina refractaria. Todo lo he puesto tratamiento anginoso y este paciente no cede el dolor. O el paciente que ya se dio el dolor y nuevamente hace recurrencia del mismo, es decir, angina recurrente asociado a alteraciones electrocardiográficas como depresión del segmento ST u ondas T negativas y profundas sin isquemia subepicárdica, o que tenga síntomas clínicos de inestabilidad hemodinámica, es decir, signos de falla cardíaca o de inestabilidad eléctrica, que haga arritmias como taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, en el contexto de un síndrome coronario agudo, pues es un paciente que debe estratificarse invasivamente en los próximos 120 minutos. Luego, pues, yo puedo hacer en las próximas 72 horas a pacientes sin estas condiciones, obviamente agudas, pero que tienen marcadores de necrosis miocárdica incrementados, que tienen cambios dinámicos de la onda T o del segmento ST, pacientes diabéticos, pacientes con alteración de su función renal, pacientes con función ventricular deprimida, que angina posinfarto, que tengan antecedente de intervencionismo coronario percutáneo en los últimos 6 meses, que tengan ya como antecedente una revascularización quirúrgica miocárdica previa, puentes coronarios me refiero, ¿no? O que su score de Grace nos dé un riesgo intermedio. Es un paciente que se puede estratificar invasivamente en las próximas 72 horas y, como les decía, de manera aguda, lo puede hacer en las próximas 24 horas, inclusive, en el paciente que tiene riesgo alto por score de Grace. O sea, un score de Grace calculado más de 140 puntos va en las próximas 24 horas. Y de manera electiva, es decir, que yo selecciono una fecha para el procedimiento no aguda, pues es el paciente que ingresa pues con un dolor torácico que no ha sido recurrente, que no hay signos de inestabilidad hemodinámica ni eléctrica, que no tiene anormalidades en el electrocardiograma, o sea, no hay cambios en el mismo en todos los seriados que hemos realizado, y que no ha elevado marcadores de necrosis miocárdica. Si esto es el contexto del paciente, pues tengo que demostrar primero con un test de inducción de isquemia, pues que hay enfermedad coronaria, para luego así llevarlo a intervencionismo. Como pueden ver, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, hacer una estrategia invasiva, ¿a quién? A pacientes que tienen scores de Grace altos, pues sí, en las próximas 24 horas que como dijimos, pacientes con síntomas de isquemia recurrentes o en los que he demostrado isquemia recurrente en un test de inducción de isquemia. ¿Qué no hacer? No hacer estrategia invasiva a pacientes de bajo riesgo de manera aguda sin haber demostrado que tiene isquemia inducible. O algún paciente que tiene una condición aparentemente clara de hacer un intervencionismo, pero que ésta le provoque mayor riesgo, ¿no? O sea, complicación en el mismo. Infartos tipo 2, por ejemplo, son un caso de estos, en los cuales la condición de isquemia es oferta-demanda, no por ruptura de placa, pues obviamente es una contraindicación para ello. ¿Cuándo hacerlo? Dijimos que pacientes inestables, pacientes con angina refractaria, pacientes con angina recurrente, pacientes con signos de falla cardíaca, pacientes con taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, debe hacerse en las próximas 2 horas.
pacientes con scores de Grace altos, mayores de 140 puntos en las próximas 24 horas, y hacer unas próximas 72 horas a todo el grupo de pacientes en los cuales no cumplen esas condiciones. Claro, para todos, pues, sabrán, pues nosotros, los cardiólogos, pues no somos el personal de choque, realmente no estamos en las emergencias esperando al paciente, pues están ustedes, ¿no? De los médicos o emergenciólogos, pues son los de choque, los que están esperando al paciente, evaluando a un paciente con dolor torácico. Por lo tanto, la opción, obviamente, o la estrategia que se tome adecuada, pues obviamente va a cambiar, va a modificar el pronóstico del mismo. Por lo tanto, para concluir esto, la condición es, o la pregunta es, que para muchos de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, la pregunta no es si deben ir a un intervencionismo coronario. La pregunta es cómo aplicar una estrategia invasiva en una ventana de tiempo adecuada. Eso cambia todo. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que el intervencionismo coronario es una estrategia que definitivamente salva vidas en pacientes con síndromes coronarios agudos. Y llévense este mensaje, que los pongo así muy claro. Cuando hablamos de infarto, a esto es sinónimo de catéter, es sinónimo de intervencionismo coronario. Eso es todo, pues muchas gracias con todos por la asistencia y por la atención. Muchísimas gracias, Stalin, por tu exposición muy completa. Se abordaron temas interesantes, tanto síndrome coronario agudo con elevación del ST y también síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Tenemos varias preguntas del público. Recordemos que este curso está orientado a la atención primaria, entonces en primera instancia podrían ser preguntas un poco simples, pero creo que son muy necesarias para que nosotros las resolvamos en este transcurso de la charla. Primero para la doctora Sol Calero. Estamos en época de pandemia y el COVID sigue siendo una de las principales consideraciones en los pacientes que acuden al servicio de emergencia. ¿Cómo evaluamos a estos pacientes en el contexto de dolor precordial? Y también asociado a esta pregunta me gustaría añadir cómo evaluar a estos pacientes que probablemente debutan con TEP. A ver, si bien es cierto, uno de los síntomas, de hecho, que se han mencionado en pacientes que presentan COVID es el dolor torácico, probablemente hay que valorar en el contexto del paciente, viendo el hecho de que el paciente tenga o no de saturación, síntomas previos, pero el dolor torácico en realidad, aunque sea la sospecha de COVID, debería ser valorado de la misma manera en tiempos de COVID o en tiempos de no COVID. La idea es que estas patologías que se presentan con dolor torácico y que pueden poner en riesgo la vida del paciente es muy independientemente del hecho que tenga COVID o no COVID. Probablemente por el antecedente puede debutar con una tromboembolia pulmonar, que se ha visto casos, o pacientes que tal vez han tenido antecedentes de COVID y que han presentado infarto agudo de miocardio. No se ha visto no hay una descripción exacta o muy concreta en el hecho de decir que sea la causa directa, pero sí hemos visto pacientes que por el antecedente han presentado, digamos que cuadros en relación a embolias, a presencia de coágulos cardíacos o tromboembolia pulmonar. Pero el estudio del dolor torácico tiene que ser el mismo. Perfecto. También nos habían preguntado si es que nos puedes ayudar con algún comentario acerca del uso de sustancias estimulantes que pueden desencadenar dolor precordial en este tipo de pacientes que acuden a la emergencia. Sustancias desencadenantes se ha descrito, aparte de la cocaína, la marihuana, sustancias como los energizantes, que son ricos en taurina, en cafeína, en dosis bastante altas.
Otras sustancias que a veces se menciona que podrían tener alguna relación es la creatina, que es la proteína que se utiliza en deportistas, pero en realidad en relación a la creatina no hay un estudio, no hay muchos estudios, no hay mucha información. Inclusive se ha hecho estudios más experimentales en ratones. El hecho de darles creatina a los ratones que hacían ejercicio y a los otros que no hacían ejercicio, y en algunos estudios se ha visto que no mejora el rendimiento y que más bien o sea, no tiene un efecto importante, pero tampoco se ha descrito algo en relación al uso de la creatina con efectos cardíacos dañinos o aumento del riesgo cardiovascular, ¿no? Perfecto. Y también nos hacen una pregunta relacionada con los hallazgos en el electrocardiograma. ¿Qué nos sugieren los bloqueos de rama? Esto es inmediatamente para una estrategia invasiva, que vendría a ser la parte de Stalin después, pero quiero que tú me des tu comentario desde la parte clínica. ¿Cuál es la valoración de estos pacientes con bloqueo de rama? Ok, es una pregunta súper interesante porque primero que los bloqueos de rama, especialmente el bloqueo de rama izquierda, es un diagnóstico diferencial de supra del segmento ST. Entonces, muchas veces se confunde el supra del segmento ST de la isquemia o de la lesión con el supra por el bloqueo de la rama izquierda. Cuando todavía, a ver, hasta hace una temporada, de hecho en la guía todavía se menciona que si el paciente llega con un bloqueo de rama izquierda, debería ser, que no tenía antes, debería ser tratado como un infarto con supra. Si el paciente ya tenía un bloqueo de rama izquierda, que muchas veces es difícil saber en los pacientes que llegan a la emergencia y que no les conocemos bien, sabemos que desde el punto de vista electrocardiográfico habría que hacer criterios de Sgarbosa, criterios de Barcelona, que pueden ayudarnos a definir si es que a más del bloqueo de rama izquierda hay un supra del segmento ST. Y si hablamos, que es en el contexto más complicado, diría yo, el hecho del bloqueo de rama izquierda. Pero en el contexto del bloqueo de rama derecha, lo que nos muestra en el caso de que haya un supra en presencia o en vigencia de un bloqueo de rama derecha, es que probablemente la isquemia es un poco más amplia. Ahí hay alteración de la conducción que compromete, dependiendo de la rama de las arterias que comprometa. Pero no es el mismo contexto el hecho de que si hay bloqueo de rama derecha tenga que ser tratado como un infarto con supra, no. O sea, todo depende de la característica electrocardiográfica que se presente, sin embargo, sí muestra que hay más isquemia o más tejido comprometido. Excelente. Y también tiene que ir muy relacionado con la clínica, porque si es un paciente Exacto. que tiene un nuevo bloqueo de rama izquierda, bueno, no conocemos si es nuevo, ¿no? Pero el paciente está clínicamente estable, entonces es poco probable que sea una obstrucción coronaria, y si el paciente no tiene un dolor agudo que nos alarme o que tenga algún signo de descompensación, probablemente podremos solicitar enzimas para descartar. Tenemos ahora las troponinas ultrasensibles que nos pueden ayudar muchísimo. Ahora vamos a continuar con la parte de Stalin. Existen algunas preguntas muy importantes. Nos preguntan, en relación a este tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo, sabemos que es fundamental el utilizar medicación antitrombótica y antiplaquetaria. Sin embargo, al utilizarlos, conocemos que incrementamos el riesgo de sangrado en este tipo de pacientes. ¿Qué tipo de escalas nosotros podríamos utilizar para hacer una balanza y así poder individualizar el tratamiento que nosotros debemos emplear en este tipo de pacientes? Una excelente pregunta, genial. Antes de contestar esto, yo sí quisiera hacer una acotación a la pregunta previa en relación a los bloqueos de rama, que eso sí es un problema para todos, ¿no? Todos tenemos un bloqueo y, chuta, y esto esto es nuevo y nos da problemas, ¿no? Pero actualmente pues, nos dicen lo que tú dijiste, Juan Carlos, el paciente que tiene clínica de angina, clínica de dolor torácico, en la que la prueba pretest, como dijo Sol, es muy incrementada, es muy alta, y tiene un bloqueo de rama izquierda nuevo, o tiene un bloqueo de rama derecho nuevo, eso es lo nuevo, ¿no? Que ha salido. O sea, en presencia de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, hay que hacer intervencionismo. Esa es la estrategia o el manejo actual de tomar una conducta en paciente que tiene clínica compatible con isquemia miocárdica aguda y con bloqueo de rama sea izquierdo o sea derecho. ¿Sí? Esto es algo pues, bastante novedoso, pero es la estrategia actual.
Luego, con relación, sí, pues es una situación en la cual el tener un punto de efectividad en relación al tratamiento antiisquémico y también provocar daño por un punto de seguridad en relación a la condición hemorrágica, pues obviamente es alto, ¿no? Es muy estrecho la situación de las dos. Y claro, la estratificación del paciente en relación a la carga isquémica, en relación a la probabilidad de hemorragia, pues obviamente es fundamental. Escalas para ello, pues Crusade es la que más utilizamos para la estratificación del paciente y obviamente el contexto del paciente que tiene un Crusade alto para riesgo hemorrágico, pues implica probablemente el que tengamos que tomar medidas un poco menos agresivas en relación al tratamiento que vayamos a realizar. Si alto grado de hemorragia o riesgo de hemorragia, perdón, es un paciente en el cual probablemente la estrategia con antiagregantes no la haga con prasugrel o con ticagrelor, sino que utilice, por ejemplo, clopidogrel como doble terapia, en el cual probablemente el uso de, si es trombolisis, por ejemplo, el uso de cargas, pues en pacientes sobre todo seniles, más de 75 años, pues sea mitad de dosis, o inclusive de otro tipo de inhibidores, de glicoproteínas, bueno, otro tipo de medicamentos que se pueden utilizar. El probablemente usar más bien fondoparinus en vez de enoxaparina, el utilizar otro tipo de antiagregantes como de inhibidores como la bilibarudina en vez de utilizar accessimab o eptidapide. Pues, obviamente son estrategias en las cuales pues, realmente aquí estamos muy limitados por todo ello, pero yo creo que el tomar una conducta en relación a evaluar el tipo de paciente que tengo y la estrategia, pues, en relación a la hemorragia, pues, obviamente es fundamental. Sin embargo, al hecho de tener un evento hemorrágico, un evento trombótico, uno más se asusta del evento trombótico, ¿no? Como tal, que eso genera, pues, obviamente, mortalidad en el paciente. Así que, pues, hay que ir con cuidado y evaluar de manera muy individual a cada paciente. Excelente. Aprovechando que tú eres un hemodinamista muy reconocido, Stalin, hay una pregunta aquí interesante para nuestros médicos de atención primaria. Un paciente con síndrome coronario agudo, con elevación del segmento ST, me imagino porque nos describen con una arteria descendente anterior tapada, pero tiene también obstrucciones importantes en los otros vasos, es decir, un paciente con lesiones de múltiples vasos. ¿Cómo es la elección del tratamiento en este tipo de pacientes? Y aparte, añadido a esta pregunta, sería, ¿existe la posibilidad de CRM en este contexto? No te entendí la última parte. Nos pregunta, me dijiste, reinfarto, ¿no? La posibilidad de hacer CRM en pacientes con infarto. Mira, de hecho, se acaba de publicar el COMPAR-AMI recientemente en relación a estudios previos con el CULPIT, por ejemplo, en los cuales la estrategia del tratar, aparte de la arteria culpable, las otras arterias que tengan lesiones importantes, pues obviamente ha sido una estrategia que ha demostrado actualmente mayor reducción de puntos fuertes como mortalidad, falla cardíaca, infarto, y por lo tanto debe ser la de elección, ¿no? Sabemos que en el paciente que está en shock cardiogénico, por ejemplo, la estrategia de tratar arteria culpable y también tratar arterias relacionadas que tengan lesiones importantes, pues es fundamental. Y luego en el paciente en el cual no está en shock, pero igual tiene enfermedad coronaria múltiple, en el cual has tratado infarto, la arteria culpable del infarto, pues la estrategia en la misma hospitalización, es decir, en las próximas 48 horas inclusive, de acuerdo a cómo esté todo, pues es una estrategia adecuada para los pacientes con este tipo de patología. Es decir, pues sí, la pregunta o la respuesta es sí, hay que tratar arteria culpable y hay que tratar el resto de las lesiones también en los pacientes con enfermedad coronaria múltiple. Eso, Juan Carlos. Perfecto, muchas gracias. Creo que ha sido una noche espectacular. Hemos despejado muchas dudas. Las ponencias han sido excelentes. Mis agradecimientos a nuestros expositores, mi agradecimiento a la Ciudad Ecuatoriana de Cardiología, a la UDLA y a los laboratorios que han participado y que nos han ayudado para poder sacar adelante este programa que está muy interesante. Les invito para el jueves, vamos a tener
otros temas van a ser muy importantes relacionados con los que vimos hoy. Va a ser la evaluación del electrocardiograma en la sala de emergencias y también vamos a hablar acerca de síndromes coronarios sin elevación del segmento ST. Entonces, mis agradecimientos y los dejo para sus mensajes finales, por favor. Stalin. Doctora. Primero la doctora. Gracias, Stalin. Muchas gracias a la sociedad. Espero en realidad que estas discusiones de datos a veces básicos, a veces un poco más complicados, sean de bastante utilidad para todos los médicos que en realidad que nos honran con su presencia y muchas gracias por la atención. Igual, muchas gracias a todos. Para mí, pues es un orgullo ver casi más de mil asistentes acá. Y, como les dije, el médico de choque no somos los cardiólogos, no somos los intervencionistas, son ustedes, ¿no? Los médicos que están frente al paciente con dolor torácico. El, pues, estar aquí, el estar aprendiendo esto, el estar escuchando lo que estamos haciendo, pues creo que es fundamental para tomar una buena decisión. Gracias también a ustedes por ello. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Sol. Nos vemos. Gracias, Stalin. Gracias, Juan Carlos.